vamos a dar, por supuesto, les damos la bienvenida y seguramente habrá muchas preguntas. Esta primera parte va a estar grabada para que después, si ustedes la quieren retomar, se la vamos a estar enviando a sus correos personales. Y cuando se corte, vamos a seguir un rato más, le vamos a pedir unos 5 minutos hasta que se termine el proceso de grabado. Así que, Darío, te paso y vamos para adelante. Dale, y arrancamos. Perfecto. Bien, ahí admití a alguien más. Ok. Bueno, buenas noches. Un gusto tenerlos, verles las caras, como dijo Juan, antes no las podíamos ver. Nos va a tocar ver hoy, que lo habíamos visto en la última clase, era el tema de plan de juego. Vamos a avanzar más rápido de la otra vez para llegar a la parte final que estábamos viendo, la ubicación de los forwards, y habíamos empezado a ver la cuestión de organización defensiva. ¿Sí? Doy ingreso a 2 personas más y arranco. Muy bien. ¿Ahí ven bien todos? Sí, muy bien. Bueno, estoy tratando de ponerlo en modo presentación para ir arrancando, pero vamos a ir arrancando igual. Ahí está, modo presentación. Habíamos visto lo que era el plan de juego, que era la organización, que planteábamos cómo queríamos que el equipo jugara, sin perder la creatividad y teniendo en cuenta que el plan era flexible. Habíamos visto también lo de los principios del juego, de defensa y de ataque, que siguen estando vigentes. Los videos, hoy no, estos videos no los vamos a ver, igual ustedes van a tienen la capacitación ya subida. Después vimos lo que era la estrategia, que era el plan previo, lo que era la táctica, que era la resolución de las situaciones problema que el otro equipo nos planteaba, la técnica como el gesto motor ideal y la destreza como ese gesto motor ideal aplicado en situación de juego. Esto lo voy a pasar más rápido para poder detenernos en las cuestiones que creo yo son más interesantes. ¿Sí? Después habíamos planteado que el plan de juego era para todas las categorías, independientemente de la edad y del nivel, solamente que ese plan de juego iba a ser o más extenso o más complejo, dependiendo del nivel de los jugadores que yo tuviera, que no debe limitar nunca la toma de decisión y que queremos jugadores creativos. ¿Sí? Después esto creo que va a quedar para el segundo bloque, esto generó algo de debate la semana pasada, es, yo armo un plan de juego según los jugadores que yo tengo, yo armo el plan de juego y los jugadores se tienen que adecuar, armo el plan de juego respetando el estilo o la idiosincrasia del club, bueno, todas cosas que nos quedaron en el tintero como para seguir viéndolo. ¿Sí? Después repasamos cómo se armaba el plan de juego, de los principios, de las técnicas individuales y grupales, a qué queremos jugar y respetando el ADN del club. Vimos 3 maneras que nosotros planteamos y les dijimos que podía haber otras maneras de dividir la cancha, ¿sí? Teniendo la cancha dividida en 9 sectores. Después también de 9 sectores, pero con la zona de transición, la zona de extrema defensa más amplia que en el sector anterior. Y acá nos quedaba dividido en 12 sectores distintos. Cada uno, cuando arme su plan de juego en su club, decidirá cómo lo arma. Vimos también cómo pararnos y cómo realizar las salidas. Paso la parte teórica porque lo podemos ver acá en la práctica. Esta es la forma en que nosotros les planteamos cómo pararse para recibir una salida que patea el equipo contrario. Alguno puede plantear de una plataforma de forward pasarla para acá, ¿sí? ¿No? Eso es decisión de cada uno. A lo mejor cambian qué jugador va adelante, quién va atrás, según las características de los jugadores. Y también vimos cómo realizar las salidas,
¿sí? Tanto de 22 como de mitad de cancha, y les planteamos por qué nosotros no deseamos hacer una salida al medio, que vemos que algunos equipos lo utilizan. Para nosotros generar dos frentes de ataque en el equipo no es algo positivo, preferimos encajonar hacia los touch, usando el touch como defensores. Con el line out, lo que les pusimos fueron ejemplos de cómo jugaríamos el line en defensa, en zona de transición y en zona de ataque, que también les planteamos que eso dependía cómo cada uno lo jugara y cómo cada uno sintiera jugarlo, que creo que eso es importante. Lo mismo con el scrum, ¿sí? Que lo planteamos en una primera instancia en zona de defensa, transición y ataque, que después lo fuimos viendo, aparte de ataque y defensa, cómo podría jugar según en qué canal estuviera. Y les dijimos que esta nomenclatura de canal era una que utilizamos nosotros, que ustedes podían poner el nombre que quisieran, lo mismo que esta nomenclatura que ven acá, de a partir de un rack, por ejemplo, bueno, atacar por el ciego sería 1, pegado a la formación sería 2, por el centro de la cancha 3, desplegado 4 y con 2 códigos para el uso del pie. De vuelta, lo dejamos abierto a que cada uno lo organice como le parezca. Después vimos la ubicación de los forwards, ¿sí? Que hicimos el chiste que parecía la formación del equipo de fútbol, lo fuimos viendo en cómo los parábamos en la cancha y qué utilidad podría tener. Eso va dependiendo de las características de nuestros jugadores. Yo planteé que este era el sistema que a mí más me gustaba, porque en el centro de la cancha tenía 2 tríos de forward que me permitían relanzar el juego y tener los carrileros en los extremos, pero hay equipos que deciden jugar 2-2-2-2, como vemos acá, otros que plantean 2-4-2, donde siempre los jugadores más lentos y de menor desplazamiento quedan entre las 15 yardas y los jugadores más rápidos o con mejor desplazamiento, quizás para nombrarlo correctamente en los forwards, quedan por afuera de las 15 yardas. Y otra forma de plantearlo era el 1-3-2-2. ¿Sí? Después vimos el juego en ataque, adelante, adentro y atrás de la defensa, donde planteábamos siempre de llevar la pelota hacia los espacios libres, fijando a los defensores a la distancia, algo que en juveniles y plantel superior es más fácil de llevar adelante. En infantiles es más complicado que el jugador entienda esto de jugar lejos de la defensa, atacando espacios libres, siempre con la idea de meternos dentro de la defensa con el objetivo de marcar tries, no de volver a generar otro rack. Si ya estábamos adentro de la defensa, continuar atacando los espacios libres, manteniendo la continuidad, de ser posible utilizando pelota viva, no tener que generar un rack, porque el rack lo que permite es que el otro equipo se reposicione, más allá que yo resuelva rápido el rack, con el objetivo de, por un lado, meternos atrás de la defensa, con el objetivo de marcar try. Y una vez que estábamos atrás de la defensa, que ya logramos ese objetivo de estar más cerca de la posibilidad de marcar el try, continuamos atacando los espacios, porque así se juega este deporte, por más que sea un deporte de contacto. Tratamos de no perder la posesión de la pelota, aunque eso a veces nos obligue quizás a generar un rack porque no logramos resolver la situación de pelota viva, pero tenemos que evitar que se reorganice la defensa. Fíjense que los jugadores de blanco acá van corriendo desde atrás. Estos jugadores de verde, si este jugador de verde cae al piso, los apoyos vienen corriendo hacia adelante. Estos jugadores deberían ganar la línea de la pelota y ubicarse para taclear, lo cual es muy difícil. Y siempre con la idea de marcar el try. Organizando las fases que habíamos dicho: objetivo primario, marcar puntos; objetivo secundario, la organización. Todos los jugadores deben conocer roles y funciones. Hablábamos del esquema que más nos cerraba a nosotros, de cómo pararíamos a los forwards, cómo quedarían los carrileros, cómo quedaría la infantería. Le pusimos inclusive los números, perdón, voy para atrás, le pusimos inclusive los números. Para nosotros
sería bueno que las primeras líneas queden juntos y la segunda con el 8, como pequeñas sociedades, se suelen entender, y cómo quedarían los backs trabajando en espejo. Y después acá lo que dibujamos fue lo que podría llegar a ser en el plan de juego. Bueno, line, obtuvimos, ¿cuál es nuestro objetivo? Marcar try, muy bien. Empezamos a abrir la pelota, decidimos atacar por el centro de la cancha. Si nos detuvieron, relanzamos la primera fase, decidimos seguir agotando el lado. Si nos detuvieron, segunda fase, consideramos atacar para el otro lado, porque así lo visualizamos con la defensa, nos volvieron a taclear, tercera fase, atacamos para hacer el try. Esos en los triángulos bordó. Los triángulos amarillos los pusimos como posibles variantes. Si llegamos a la segunda fase, nos taclearon, muchas veces ya tenemos pautado que vamos a empezar a volver porque se agotó el lado. Bueno, nosotros planteamos atacar los espacios, atacar el lado ciego. Inclusive, vamos a decir, podemos plantear de patear, podés plantear de patear, sabiendo que siempre patear es una pérdida momentánea de la posesión de la pelota. Yo atacaría el lado ciego, sigo juntando defensores, y ahí sí vuelvo a desplegar el juego con el objetivo de marcar try. Ahora, si cuando estoy desplegando el juego, los defensores de acá se fueron, listo, ataco acá, no llevo la pelota hasta acá. Esto para mostrar cómo veríamos nosotros un esquema de plan de juego para ir armándolo. Y después, y acá empezó la situación compleja la otra vez, empezamos a ver la organización defensiva, ¿sí? Entonces planteábamos 4 sistemas u organizaciones defensivas, de adentro hacia afuera, hombre a hombre. Acá está mal redactado, es de afuera hacia adentro, y rush defense. Darío, sí. Voy a completar un concepto y aprovechando Dale. esta dinámica que tenemos distinta a la de los encuentros anteriores para reforzar alguna idea. Algo importante que decía Darío y que nosotros queremos compartir con ustedes es que un entrenador, sobre todo en las edades juveniles, que casi todos los que están presentes aquí o están entrenando sus primeros años en plantel superior o rugby juvenil, es identificar y permanentemente transmitirle a los jugadores que este es un deporte básicamente de invasión, es un deporte de ir para adelante. Darío nombraba esto de un deporte de contacto, pero para generar contacto necesariamente debemos ir para adelante. Y eso está en el plan de juego. O sea, no solamente en el ataque permanente, sino en la defensa. A nosotros nos gustaría que, luego de hacer esta actualización, ustedes transmitan en sus equipos que no hay momento que el equipo no está yendo hacia adelante. Esto, si bien en algún momento uno tiene una división juvenil mayor, acá en Argentina podría ser una menor de 19 o un plantel superior y los jugadores ya están completos, nos interesa mucho que en los clubes se trabaje desde 15, 16, 17 y la formación defensiva, ¿sí? Los planes de juego deberían estar acordes a eso. Este es un dato que Darío el otro día también lo dijo, o sea, los planes de juego no solamente a veces son del entrenador, sino que hay una línea de club, si no el jugador lo estamos volviendo loco. En un momento, un año le decimos correr, en el otro le decimos jugar un pick and go que cerca, en el otro, y justamente la idea del rugby juvenil sobre todo es darle la mayor cantidad posible de herramientas para que cuando uno esté en plantel superior identifique básicamente cómo juega el contrario, plantel superior, jugadores formados, adultos, y a partir de ahí tomar decisiones o armar un juego en ese sentido. Y después, 2 conceptos más antes de avanzar o de ir también dejando tiempo para algunas preguntas. En algún momento cuando se mostró esta organización en la cancha, es muy interesante plantearle y hacerle entender a los jugadores lo de pequeñas sociedades. ¿Por qué pequeñas sociedades? Ahí donde Darío ponía el 4, el 5 y el 8, es porque en algún momento de todos juveniles, las características físicas de los jugadores les va a permitir jugar o de segunda línea o de tercera, con lo cual están muy cercanos en ese sentido. Y el tercer punto tiene que ver con el tema de la patada, ¿sí? Que es un gran tema como plan de juego. Para poder jugar pie, identifiquemos como concepto, como entrenadores, que estamos perdiendo o pelota o territorio.
Las dos cosas grandes a tener en cuenta siempre con nuestro equipo es o pelota o territorio. Si hacemos las dos cosas, mucho mejor, claramente. Pero bueno, justamente los grandes tomadores de decisiones aquí, los conductores del 9 y el 10, que es donde tenemos que, obviamente por nuestro perfil, primero enseñarles y darles herramientas para que después los jugadores tomen las decisiones dentro de la cancha y no, bueno, gritar nosotros de afuera, jugar por acá, jugar al ciego, patear, etcétera, como si fuese un cablecito que estamos llevando a los jugadores. Así que quería reforzar esos tres conceptos que seguramente los retomaremos en las preguntas. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien, antes de evaluar las diferentes formas de defender, una estructuración de la cortina defensiva. ¿Sí? Esta es una idea, donde dejamos los forwards más pesados y de menor desplazamiento entre las 15 yardas, una tercera línea de cada lado en la primera cortina, junto con 12 y 13. El 9 forma la segunda cortina defensiva y algunos clubes juegan con un péndulo de 4 jugadores en el fondo. Otros equipos lo que hacen es quizás suben el 10 y lo ubican en la primera cortina defensiva y juegan el 11, el 15 y el 14 según la situación. Si atacan por el lado del 12, el 14 sube a defender, el 15 va a la posición del 14 y el 11 va a la posición del 15. Si el otro equipo empieza a atacar para el otro lado, el péndulo se va modificando. Lo de tener 3 o 4 jugadores es decisión de cada uno de los equipos. Bien, ubicación de los jugadores en defensa. Esta es la explicación que hicimos anteriormente en el dibujo. Y ahora sí nos metemos en las diferentes formas de marcar en defensa. Me parece que había una pregunta. A ver si la logro ver. Ah, bien, la segunda cortina con un solo jugador, no. Ahí en realidad vos la podés generar con los otros jugadores que no participan. Mostrá de nuevo la cancha, Darío. Sí, estoy tratando de ir. La habíamos visto en la charla. Supongamos que el rack se generó acá entre el 6 y el 12. ¿Sí? Se va armando la estructura. Los jugadores que los jugadores que no hacen el que no hace de uno del otro equipo, del otro lado, una vez que empezaron a atacar, puedo pasarlos como jugadores en la segunda cortina. Pero el que arma el primer jugador que arma la segunda cortina defensiva es el 9 que va todo el tiempo por atrás de la pelota. Después cada uno puede decidir cómo hacer correr sus jugadores. En algún momento lo que hacías era que si el 8, ese fue el que tacleó, este es el 1 de un lado, el 1 del otro, este subía, se atacaba por el lado izquierdo del ataque, este se quedaba acá y empezaban a pasar estos jugadores. Ahora lo que están empezando a hacer es directamente pasar jugadores e ir armando la primera cortina por acá. Eso lo dejamos a criterio de cada uno de los equipos. No sé, Juan, si vos querés aportar algo más. Sí, yo coincido. Lo interesante de acá es que, bueno, cada uno de los que puede escuchar puede armar su propio dibujo, porque también tiene que ver con la pregunta que decían hace unos minutos, es cómo armo mi plan de juego, si es lo que yo pienso según los jugadores o según los jugadores pienso. Y a partir de ahí empieza un arte, el arte de la defensa tiene que ver un poco con esa situación. En algún momento, por experiencia que hemos hecho, nosotros jugábamos con que el 9 y el 10, sobre todo en juveniles y juveniles menores, o sea, 15, 16 años, como no les dan los desplazamientos, jugábamos con el 9 y 10 permanentemente haciendo un balanceo o un péndulo, como decía Darío, de los 3 de atrás, jugamos con el 9 y el 10 permanentemente, por esa la importancia de trabajar roles y funciones, o sea, el que primero llega juega de 9 y el segundo jugaba de 10, claro. Cuando era para el otro lado, el 10 pasaba a ser 9 y el 9 pasaba a ser 10. Sí, sí, sí. Entonces achicamos la cancha y tiene que ver con otras condiciones que son las características individuales, o sea, ejemplo, destrezas de un 9 que no tiene un pase largo,
a dónde posicionar tus equipos. Bueno, ahí es donde empieza un poco justamente donde uno tiene que tomar nota para pensar y evaluar su equipo o su staff de entrenadores para ver cómo uno trabaja esas fortalezas y debilidades. Bien, continuamos. Igual pueden ir poniendo las preguntas. De adentro hacia afuera, lo más importante es que el jugador utiliza su hombro externo para fijar el hombro interno del atacante, lo que permite también que la carrera sea hacia arriba, y si el jugador blanco empezó a pasar la pelota, empieza a correr hacia afuera como envolviendo al equipo atacante hacia el touch, e inclusive actúa como interno del que va a taclear. Importante por si el otro jugador quiere mandar un jugador a contrapelo o usando un ángulo inverso al que venían teniendo en el ataque. Me parece que es uno de los más simples de utilizar. Algunos pueden discrepar. De adentro hacia afuera, el defensor se ubica hacia afuera de su marcador, avanza y marca con su hombro interno. Es el inicio de una defensa envolvente, hay que manejarlo muy bien para cortar el circuito de ataque. El problema es que si no lograste cortar el circuito de ataque, sobra gente por todos lados. A ver, que voy a ir a la pregunta. Lo que pasa es que cuando estoy en presentación, bueno, ahora las No hay veo. pregunta, yo te aviso, era simplemente saludar porque me había quedado un saludo pendiente. Listo, ningún problema. En el hombre a hombre, no es que se empezó a usar ahora, pero con esto de subir más rápido en defensa, hay clubes que han empezado a utilizar una defensa de me paro un poquito más afuera del que voy a defender, pero subo casi de punta. Bueno, tiene que estar muy bien organizado, subir rápido, fuerte y con decisión de ir a taclear, cosa de romper cualquier sistema de ataque. Tiene que haber una muy buena cobertura de la segunda cortina defensiva, porque cualquier error que haya directamente se nos meten adentro de nuestra defensa. El margen de error obviamente es mínimo. Y en la rush defense es donde planteamos que hay un jugador que va a subir de punta. En este caso, en la B corta en la primera B corta que se hace, este jugador subiría de punta a taclear al futuro receptor. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que tenga tanto apoyo interno como externo, por si este jugador llega a fallar en el tackle, bueno, que el interno lo pueda solucionar, o en su defecto, que lo pueda ayudar el externo. ¿Cuál de las cuatro usar? Eso, como venimos diciendo en toda la presentación, va a depender de las características de los jugadores que yo vaya teniendo. ¿Sí? Sí, y y cómo yo quiero organizar. Agrego una más, Darío, y por eso, bueno, justamente esta era el encuentro 4, que es cómo se empezó. El encuentro 1 tenía que ver justamente con destrezas individuales, y no hay defensa, esto hay que transmitírselo siempre a los jugadores. La mejor defensa que hay es que necesitamos taclear. O sea, si no tenemos claramente definida la destreza de tackle, todo el sistema defensivo se torna muy débil, porque rápidamente a determinado nivel te leen dónde está el eslabón débil, si me permiten. Entonces, si después uno arma una estructura de adentro hacia afuera, envolvente, jugar rápido adelante, tiene que ser porque a mí me ha pasado de jugadores que no les gustaba, eran un poquito tímidos para el tackle, entonces esos jugadores van rápidamente adelante, pero hasta que el ataque descubre que esos jugadores tampoco taclean, entonces lo único que te genera son espacios en tu defensa. Yo prefiero achicar la cantidad de defensores y que los jugadores hagamos un bloque cercano a la formación para que de ahí la primera fase el contrario no avance, y después, bueno, una vez que empiecen a jugar afuera, será cuestión de poder correr. Tiene que ver con las características también del equipo. Claramente a mí en los últimos años me ha tocado jugadores muy livianos y corren mucho, entonces es un sistema de juego. Si tenés todos jugadores como una primera división, de todos jugadores de 120, 125 kilos, también jugás distinto. O sea, ahí tiene que ver un poco esta pregunta de cómo armamos nosotros nuestro plan de juego. Sobre todo en defensa. En ataque, si me permiten, yo no sé si ya estaba el momento para empezar con el ataque, también tiene que ver como una primera fase predeterminada sobre todo con los dos
centrales. Darío, ¿querés dejar de compartir así los vemos a todos? Dale, dale, ahí dejo de compartir. Bueno, acá estaba la bibliografía, ¿sí? Y lo del trabajo práctico. Dejo de compartir, vemos las caras y podemos charlar más y mejor todavía. Bien, decía el tema del ataque. En general, con un buen lanzador, ¿sí? Alejado de la primera posible plataforma, así como nosotros vamos a defender cerca de la formación, ellos también nos van a defender cerca de la formación. Entonces, la posibilidad de tener un 9 o un 10 con buen pase para justamente atacar espacios, un canal 2 como mostró Darío, o hasta un canal 3, ¿sí? Hindú en Argentina, con 2 pases de los medios atacás canal 3. A todos nos gustaría jugar así, sí. Bueno, en este caso nombré Hindú, pero juega así la 14, la 15, la 16, cuando llegan al plantel superior, por eso Claro, ese es juegan nuestro todos igual. pensamiento, es natural. Ahora, si un año le decimos jugar un pase largo y un pase corto, no tenemos pase largo porque la destreza no está entrenada, bueno, estamos complicados en ese sentido. Pero cierro el concepto del ataque. En general, por lo que nos ha tocado ver en otros países, lo más interesante es el juego del 10 con los 2 primeros receptores. Y a partir de ahí toma decisiones. ¿Sí? Si la defensa se pone cercana, bueno, jugar una espalda y jugar, descargar por A3 y jugar canal 3. Si la defensa va muy cercana, se lo mostré yo en un video de Eddie Jones, que entrena con el seleccionado japonés, y me parece que esa masterclass es un poco la postura que nosotros tenemos en cuanto a la primera fase de ataque. ¿Sí? Ahí sí hay algunas preguntas, Darío. Sí, acá había una pregunta de Gabriel que hablaba de cómo se paraban, y yo sabía que iba a venir el ejemplo con Jaguares, porque Quesada lo estuvo explicando antes de irse al Stade de France. No, que vos te pares, Jaguares se para muy cerca del hombro externo del que van a defender. ¿Por qué? Porque ellos suben arriba directamente a defender, van casi de punta. Si vos te abrís más, ahí sí bueno, yo voy a marcar de afuera para adentro. Para mí es la defensa más difícil. Estás hablando a nivel seleccionado. No, ¿Sí? a nivel franquicia, o sea, ahí tenés 15 que... Bueno, sí, a nivel de elite quise decir. Pero ¿Sí? digo, son 15 que taclean, por eso está bueno ver cuando uno piensa en su equipo. O sea, plantea una defensa, un recorte y pegar, porque lo hacen los Jaguares. Si tienen 15 jugadores que taclean a ese nivel, le diría que sí. Yo no los tengo y es bastante complicado conseguir un equipo en ese sentido. Sí, por eso. Estaba buena la pregunta como para ir aclarándolo. Y creo que ahora estaría bueno empezar a debatir de cómo arman el plan de juego, según los jugadores que tienen, o arman el plan de juego y que sus jugadores se adapten. Yo rompo el hielo si quieren. En eso soy muy bielcista. Yo armo el plan de juego y que los jugadores se adapten. Y nunca entrené un seleccionado, ¿eh? Y nunca entrené en un club de top 12 ni de... Siempre me tocó más abajo, pero soy de la idea. Y sí respeto a rajatabla el ADN del club. Eso no se negocia, me ha tocado estar en el liceo militar. Jamás se me hubiese ocurrido decirle, muchacho, tiene que sacar la pata para juquear. Tenía miedo que se levantara algún pope de la tumba y te dijera algo. Así que yo ya rompí el hielo. Los escucho a ustedes ahora. Sigo yo. Bueno, está en la pregunta de Ignacio cuando dice a qué nos referimos con los jugadores. Te referís a si, por ejemplo, tenés jugadores muy livianos, como decía yo, o tenés jugadores que no tenés altos en el line, tenés todos jugadores de 1,70 m si sos juvenil, o no tenés una primera línea, un scrum fuerte. Bueno, eso también te marca como vos querés, comillas, como vos querés jugar. Para mí, los jugadores, yo consigo de la línea en realidad voy paralelo a la línea de Darío, yo los escucho mucho los jugadores juveniles, plantel superior, seleccionado, para ver cómo les gustaría jugar, cómo se sienten cómodos. Pero bueno, después, a partir de cómo se sienten cómodos hay que producir, porque yo me puedo sentir cómodo de una forma en que nunca tacleo, y yo para mí sin tacle no hay gloria, eso lo tengo clarísimo. O sea, esa es mi frase de cabecera. A partir de ahí, bueno, vamos estructurando. Y en defensa prefiero siempre los jugadores más lentos, cercanos a la formación,
porque la verdad los gordos en ese sentido, o como decía Darío, lo que es entre las 15 y las 15, que es el canal 2, ahí se nos mueven los gordos o los más lentos. Y los rapiditos, él usaba los zagueros, otras denominaciones, van y vienen permanentemente junto con el 9 y el 10 que acompañan y trabajan. Entiendo que por el tipo de rugby se juega en Argentina, bueno, acá tenemos también colegas de Chile. Uno a veces piensa demasiado en un laboratorio, etcétera, y no hacemos, esto me pasa así con los jugadores, no hacemos las cosas simples bien. O sea, no hacemos el primer line en la primera plataforma para sacarla seguro. Yo les mostré un plan de juego con 3 opciones. Obtención de calidad, romper centro de cancha y jugar rápido a canal 3. Ese es un plan de juego. Ahora, hacerlo a la perfección, si lo haces a la perfección es try. Claro. Y si no, porque esa es la otra parte antes de que se corte, pero el plan de juego no tiene que ser una coreografía. Esto lo tiene que quedar claro para los jugadores. ¿Sí? Tiene que ser un orden para que los jugadores sepan dónde están mis compañeros y me va a llegar la pelota. Si es una coreografía impecable, no es de un nivel de primera división o de juveniles mayores. En general, hemos escuchado jugadores profesionales que tienen una carpeta así de 200 lines, eligen 3 por semana porque los van cambiando, pero bueno, es un tipo de rugby, ese tipo de rugby. Para los que es los clubes, yo siempre prefiero toma de decisiones. Line, si quieren, primera plataforma. Si la pelota no sale, hay un escape y a partir del escape los demás juegan. Que los jugadores sean preactivos, y esto quiere decir siempre dispuestos a buscar la pelota, eso se mama, eso se suma desde las primeras edades. Es muy difícil a los 16, 17 años que un entrenador sea muy motivador, muy eso es una línea que tiene que tener o el club o el colegio. Sí, yo creo que tiene que haber una línea de club. Yo creo que tiene que haber una línea de club. Ahí no sé quién es porque tiene SCR 2020. Decía que él se queda con las características de los jugadores. Hace el Juan plan Diego de juego. se había presentado temprano, Darío. Ah, pero yo estaba presentando. Juan Yo era Diego. para llamarlo por el nombre, no hay problema. Juan Diego. Juan Diego, buenísimo. Él dice, depende de las características de los jugadores, pero pensando en un club, y vos vas a tener, o sea, los planteles van a ir pasando. Si vos no tenés un ADN del club, a lo mejor te vas adaptando, es cierto. Si te tocó una menor 19, que son todos livianos, quizás ahí vas cambiando un poco el plan de juego. Lo que no podés dejar de tener para mí es un ADN del club. Porque si no, como decía Juan, un año entrenamos una cosa, menor de 15, menor 16 otra, menor 17 otra, y el jugador llegó a menor 19, que, che, ¿y a qué jugamos? Ah, bueno, jugamos a esto. ¿A qué juega el club? A esto jugamos, con alguna variante según las características de los jugadores del momento. ¿Sí? Eso es, por lo menos, como lo veo yo. Entonces, lo quería dejar plasmado. Vamos con una pregunta. Acuérdense que si se corta, vamos a esperar 3, 4 minutos hasta que el sistema grabe y nos volvemos a encontrar en el mismo link. ¿Alguna pregunta? Vamos, Pablo, adelante, dale. Me animo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien. Ahí estaban hablando, a mí me pasó por ahí, por experiencia, y me sirvió mucho lo que están hablando porque quizás uno no lo tenía como aprendido en un curso, sino por una cuestión de experiencia. Antes no tenemos esta facilidad de tener cursos ahora, pero me pasó mucho que me pasó de las dos maneras, digamos, hacer un plan de juego de acuerdo a los jugadores que tenía, con las limitaciones y las virtudes que tenía, y me pasó también en un club de agarrar y decir, bueno, ¿qué ADN queremos? Y a partir de eso decir, bueno, esto no se negocia. En ese caso por ejemplo, era la actitud defensiva. Digamos, entonces, a partir de eso, todos ponían su granito de arena para tener una actitud defensiva, un estilo de defensa muy parecido a la defensa rush que hablaban, esa actitud de decir, bueno, atacar por la pelota continuamente y que sea un hambre por la pelota.
que era la marca distintiva. A partir de eso, bueno, se fueron modificando y a medida que fue pasando el tiempo, cada uno fue sumando. Pero lo que más me sirvió de todo esto es cómo ordenarlo, ¿no? Hacerlo de esta experiencia, ordenarlo casi científicamente, como lo hicieron. En eso quería agradecer. Bueno, está bueno. Eso bueno, muchas gracias. Bueno que sea disparador para eso, porque todos hemos pasado por lo mismo. Gente, queda menos un minuto, se va a cortar, nos volvemos a encontrar -4, ¿te parece, Juan? Son y 40. Sí, tomamos agua y arrancamos. Dale, buenísimo, gracias.